dibujantes, yo soy Mario del canal Dibujos de K-Pop y bienvenidos a un nuevo video. Antes que todo, tengo unas novedades en este canal. Voy a estar haciendo un concurso, pero quédense hasta el final de este video para darle toda la información. Esta es la cuarta miembro del grupo aespa que estamos dibujando en este canal. Anteriormente hicimos a Karina, a Winter y a Ning Ning. Todos esos videos están en mi canal de YouTube para que los vayan a ver. Se los voy a dejar acá arriba como etiquetas y al final de este video se los voy a dejar como una lista de reproducción para que no se lo pierdan. Recuerden que también hicimos el logo de este grupo, que también se los voy a dejar acá arriba en una etiqueta. Como en todos los videos de dibujos de este canal, lo primero que hicimos fue hacer un boceto. Este boceto lo hice fuera de cámara porque a mí me resulta mucho más fácil hacerlo fuera y no tener que hacerlo acá, o si no me demoraría mucho más tiempo del que ya me demoro haciendo dibujos. Marcamos las partes más importantes de este dibujo, como los ojos, la nariz, la boca y en este caso el collar, que es como un collar de cadena, que es un poquito difícil de hacer, por eso lo hice de los primeros. Luego que marcamos todas esas partes importantes, tomamos un difuminador. Yo estoy usando un difuminador de palito, como un cotonito, que es como un palo que tiene algodón enrollado en la punta. No sé cómo le dirán ustedes en sus países. Si le dicen de otra forma, escríbanlo abajo en los comentarios. Difuminamos las partes importantes. Debajo de la nariz, debajo de los ojos, debajo de la boca, en el cuello, que es la sombra más espesa de este dibujo. Luego de eso vamos a marcar las partes más oscuras del pelo. Acá el pelo de ella no es tan oscuro, pero en las partes donde llega menos iluminación el pelo sí se ve más oscuro. Generalmente los pelos rubios o los pelos más claros, en la parte de la raíz es más oscuro siempre porque llega menos iluminación. Eso es simplemente, no hay nada más elaborado en eso. Acá las cejas no se veían tanto en el dibujo. Esta imagen yo la saqué de las fotos promocionales para Girls, que fue el último comeback que sacaron como grupo. Pero sentía que era importante hacer las cejas porque eso le da más actitud a la cara. Aquí los labios también, como son grandes y son gruesos, son bastante importantes en este dibujo. Entonces lo que estamos haciendo acá es marcar con difuminadores o ir pintando, hacerlo más oscuro porque así hacemos que el dibujo en la parte de los labios se vea un labio maquillado. Y siempre teniendo ahí sombras más en la parte de arriba de los labios y en la parte de abajo siempre llega mucho más iluminación. Lo más complicado de este dibujo es el pelo. Como les decía anteriormente, tiene mucha sombra en las partes donde le llega menos iluminación. Entonces hay que jugar mucho con la sombra y el pelo que se ve claro. Entonces en las partes de arriba hacemos harta sombrita y en las partes de abajo del pelo hacemos menos sombra. Me refiero a las partes de abajo con el final del pelo. Aquí hay dos partes que van pintados de negro, que es el collar que tiene arriba, porque tiene dos collares, uno que es como de tela y el otro es como de cadena, y en el de tela lo vamos a pintar completamente negro. Y también en la ropa, en la parte de los hombros, también lo vamos a pintar completamente negro. Es difícil pintar en negro, a mí siempre me cuesta, entonces lo único que les puedo decir es que pasen con un negro, después vuelvan a pasar otro negro y así. Y si tienen un negro más oscuro, entonces pasen ese negro. Pero traten de hacer varias capas, primero en una dirección y después en la dirección contraria. Así y luego difuminar. Y en esta parte vamos a ir remarcando los negros más fuertes, como el maquillaje de los ojos, que sí es muy importante aquí porque es bastante negro y hace que el ojo se vea más grande. En este dibujo estamos estrenando una nueva herramienta de trabajo que la compré por Amazon por un premio que me gané en K-Influencer, que es esa goma que ustedes ven rosada. Es una goma, sí, es una goma, pero una goma eléctrica. La pueden comprar, no es tan cara, yo la compré por Amazon y ahí sí que es un poquito más cara, pero la verdad es que funcionan con un motor y con pilas, o algunos funcionan con carga, así como los celulares. Y antes de terminar este dibujo les voy a contar sobre el concurso que estamos haciendo en este canal. Estaré sorteando un dibujo semanal a mis suscriptores que comenten este video. Lo que tienen que escribir es: yo quiero ganar un dibujo. Y voy a tomar la foto del perfil que tengan ustedes en Instagram y les voy a hacer el dibujo y se la voy a mandar de forma digital a través de la misma plataforma Instagram. No importa de qué país sean, yo igual les voy a regalar ese dibujo, y si ustedes son de Santiago de Chile, entonces voy a hacer lo posible para yo poder ir a entregárselos en persona. Así que solo debes estar suscrito, comentar
seguirme en mi Instagram, que está en la descripción de este y todos mis otros videos, y compartirlo con todos tus amigos. Y el comentario con más likes va a ser el comentario que yo voy a elegir para hacer un dibujo del ganador, que estará publicado en el próximo video que subiré la otra semana, el día lunes, y también en mi cuenta de Instagram. Así que recuerda suscribirte, activar la campanita y comentar. Aquí les voy a dejar una lista de reproducción para que ustedes la vayan a ver, del grupo ESPA, que está bastante bueno. Y ya terminamos al fin todos los dibujos. Muchas gracias por su apoyo, recuerden concursar y nos vemos en el siguiente video.